Javier Milei, Luis Majul saluda para Majul 107.9. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Luis. Un gusto enorme hablar contigo. Igualmente. Javier, muchos esperaban que vos le preguntaras o pusieras sobre la mesa a Massa el fracaso de su gestión. Te lo pregunto para comprender. Quizá fue una estrategia o una táctica. ¿Por qué no lo hiciste? Uno lo que tiene que comprender es que cuando va a un debate hay una estrategia con la cual uno enfrenta el debate. Yo básicamente tenía que ocupar una estrategia defensiva y una estrategia ofensiva. Mi estrategia defensiva tenía que ver que iba a recibir una cantidad monstruosa de agresiones por parte de Massa, en la cual iba él por todos los medios tratar de sacarme de quicio, y eso era fundamental para él porque todo el tramo final de la campaña él lo tenía construido, ahora no lo puede hacer, sobre la base de que yo soy una persona inestable emocionalmente y que por consecuencia de ello no podría estar al cargo de la presidencia. Bueno, todo eso que intentó Massa no le resultó. En ningún momento yo entré en su juego y además no entré en ninguna de sus provocaciones. Por lo tanto, en ese sentido, la estrategia fue, se terminó plasmando exitosamente. Lo otro que también era muy importante para nosotros, en el lapso del 22 de octubre hasta el propio domingo, la gente de Massa, su grupo de brasileros que se dedican a hacer campaña negativa, básicamente nos armaron 26 operaciones. Entonces nosotros teníamos que desactivar muchas de esas mentiras que dijeron sobre nosotros, y eso además también lo hicimos exitosamente. Es decir, rebatimos cada una de las mentiras que el equipo de Massa planteó, y eso a lo largo del debate se fue desarmando cada una de esas mentiras. Ahora, después hay cuestiones. O sea, yo por ejemplo comprendo que en el bloque de economía se hubiera esperado, otra cosa. Ahora, la realidad es que cuando él me hace, o sea, yo hice mi planteo, dejé las bases sentadas de lo que yo opino. Entonces, cuando se dio esa situación, él optó por preguntarme. Ahora, yo podría haber hecho dos cosas. Una es, no contestarle, y la otra es sí contestar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si las preguntas que él estaba haciendo eran funcional también a las cosas que yo tenía que dar respuesta y que tenía que resolver en el debate. Llámese, por ejemplo, la cuestión de las tarifas, que fue un elemento muy fuerte y muy importante dentro de la campaña del miedo, y que yo le desarticulé la mentira sin mayor dificultad, obviamente con las cuestiones técnicas que ello entraña. Entonces, obviamente después aparecen las restricciones de tiempo, y él jugó esas restricciones de tiempo. Ahora, la realidad es que las críticas a la economía se las fui haciendo por otro lado, porque cuando lo tomé en el bloque de producción y empleo, le llené la cara de dedos. De hecho, a lo largo del debate, yo presenté el doble de números que él. Es más, lo dejé de manifiesto en términos de cuánto destrozó el salario en dólares, de cómo destrozó las jubilaciones, de cómo eran nuestros ingresos durante la convertibilidad. O sea, hablé, al ritmo que viene viajando la inflación, cómo, él no está cumpliendo con las metas con el Fondo Monetario Internacional, el problema enorme que tenemos de déficit fiscal. Es decir, yo esas cosas las hice y las puse. Lo que sucede es que de repente uno no lo hace en los tiempos, cuando uno, planea, porque acá hay algo que es cierto también. En ajedrez se llama, las negras también juegan, es decir, aun cuando vos te toques jugar las blancas y tengas la apertura, y eso es una ventaja, también es cierto que el otro también juega y tiene sus estrategias. Entonces, lo que yo, que no es que no le pegué bastante. Lo que pasa que en la administración del tiempo que hice, él quedó con el cierre de la palabra en la última parte y ahí dijo cualquier cosa. Pero eso, a lo largo del debate, yo le fui rebatiendo cada uno de sus argumentos, y además terminamos a toda orquesta.
O sea, con lo cual, esa es la visión del debate. Javier, después pasan otras cosas también, qué sé yo, cuando era el tema de la convivencia democrática, o sea, la verdad que le tiré 10 cosas. Ahora sí, alguien me puede decir, bueno, está bien, pero se te pasó lo del espionaje. No se me pasó lo del espionaje, no me dio el tiempo, me dio un momento que te quedás sin tiempo. Entonces, y por una cuestión de orden en mi cabeza, yo Entiendo. lo tenía que hacer cronológicamente, porque justamente, porque como digo, yo no soy una persona, digamos, que estudia de memoria y le razona todo, entonces no ir de atrás para adelante en esa consecución de hechos, era como que se me hacía más difícil. Entonces te puedo hacer unas cuantas preguntas de acuerdo al tiempo que dispones también, ¿no? ¿Te puedo pedir un poquito más alto el retorno, sí, Luis? ahora más alto el retorno, Julita, por favor. Ahora están subiendo el retorno, 1, 2, 3, 4, ahí está, me parece. Ahí te escucho mucho mejor, Luis. Perfecto. Bueno, entonces, ¿te puedo hacer preguntas sobre las preguntas que vos pudiste hacer? Por ejemplo, ¿era pertinente una pregunta diciéndole a Massa, describiéndole a Massa que desde que él asumió, la inflación se duplicó, el dólar, o el precio del dólar, o la depreciación del peso se triplicó, la pobreza se generaron según quien lo mida, ¿no?, entre 2,5 millones y 3 millones de pobres, las reservas del Banco Central son negativas y en términos generales el deterioro fue más acelerado y brutal que con el ministro Guzmán. ¿Pudiste haber hecho esas preguntas o eran preguntas que te parecía que para este debate no servían? Mira, yo digamos, el debate tiene una dinámica, o sea, yo tenía mis objetivos los cumplí. Ahora, esos datos, de alguna u otra manera, yo los puse, hablé de la inflación viajando al 300%, el camino a la hiperinflación, hablé del problema dentro del balance del Banco Central, con lo cual, digamos, en el fondo, estaba mencionando también el problema de las reservas. O sea, lo que pasa que, nada, qué sé yo, también tenía que mencionar otras cosas, había 6 temáticas, y bueno, y algunas las acomodo en un lado, las acomodo en el otro, y tiene que cumplir sus objetivos. Ahora, la verdad que también, digamos, esos datos, o sea, yo todo el día los presento, o sea, entonces, no es que, digamos... Es cierto que uno da por sentado, no te estoy justificando a vos, pero también le pasa que como uno habla muchas veces de las mismas cosas, cree que está sobreentendido. Lo que pasa es que ayer había una platea de más de 6 millones de personas, era como una especie del final del Mundial, y quizá muchos consideraban que vos podías haberlo puesto en ese terreno. Obviamente para todo el mundo es fácil, ¿no? Obvio, digamos, desde la tribuna son todos técnicos y son todos goleadores. Exactamente. O sea, digamos, la cuestión es estar sentado ahí. El 95% de los que critican, si estarían parados ahí, se orina. Ahora, Javier, es esa falta de preguntas o la manera en que él, por ejemplo, ¿cómo lo sentiste a él? ¿Amable, tranquilo, soberbio? ¿Sentiste que te carpeteó? ¿Te afectó lo del Banco Central, esa pasantía en el Banco Central como él planteó? Te estoy tirando todo junto, después lo recojo para acordarme. Esa idea de que un pariente tuyo tenía propiedad en Miami, ¿te afectó? ¿Sentís que lo pudiste contestar? No era ningún delito, pero ¿cómo te sentiste frente a estos temas? Mira, yo lo noté como muy, desde mi punto de vista, esto es una apreciación personal, lo vi como muy soberbio, muy subido arriba del pony, o sea, con una actitud bastante agresiva. De hecho, él fue muy agresivo a lo largo de todo el debate. 2 o 3 veces se sacó mal, hasta se desencajó facialmente. Eso, digo, en cuanto a su ponencia, sobre su presencia. Después, me pareció, digamos, lo del carpetazo del Banco Central, me pareció una cosa verdaderamente que muestra lo peor del kirchnerismo, y además, o sea, digo, ¿cuál es el problema de que uno haya hecho una pasantía y digamos, si se haya terminado? Si esa es la lógica de las pasantías. Es decir, yo haciendo una pasantía en 4º año de la facultad, digamos, o sea, en esa época la carrera duraba 5, o sea, y a mí me pareció que era mucho más razonable seguir estudiando y como es, y
ahí estaba. Javier, se cortó la comunicación en el momento que vos dijiste qué problema hay en que uno deje la pasantía. Lo que pasa es que él le quería poner un velo de que era el origen de tu frustración y que por eso querías eliminar el Banco Central. No, para nada, digamos, no tiene nada que ver con eso, porque la realidad es que yo hice un cambio de forma de ver la economía y dejé, digamos, la escuela neoclásica de lado y después, digamos, me terminé convirtiendo al pensamiento de la escuela austríaca, y tiene que ver más que eso. Digamos, de hecho, si vos mirás material que yo he publicado hace poco más de 10 años, o sea, yo, digamos, estaba en esa línea y todavía no había asimilado esas lecciones, o sea, y aparte yo, digamos, o sea, yo no veo cuál es el problema en que uno haga algo y no salga exitoso. No, claro, yo tampoco, no creo que ante cualquier cosa que uno deje de hacer tenga que surgir inmediatamente el resentimiento contra eso. Pero Javier, la pregunta profunda es, ¿no tiene que explicar Massa muchas más cosas que no explica? ¿Qué le pedirías que explique? Imagínate, ahora no estamos en el debate, te lo pregunto al revés. ¿Qué le pedirías a Massa que explique y que todavía no nos explicó a los argentinos? Bueno, mira, yo en el debate le dije que en ningún momento él presentó su programa de gobierno. Él, digamos, Argentina, mira, tiene un déficit fiscal, o sea, Argentina no cumplió la meta, ¿no? Argentina no va a cumplir la meta con el fondo de un déficit primario de 1,9, va a terminar 2,9. No solo eso, sino que el fiscal más el cuasifiscal, o sea, el del Banco Central, va a estar entre 14 y 15 puntos del PBI. Vos tenés que emitió de manera directa o manera indirecta 6 puntos del PBI para financiar al fisco. Tenés vencimientos de deuda por 90.000 millones de dólares de la deuda en pesos, tenés vencimientos por 16.000 millones de dólares de la deuda en dólares, pero con el agravante de que se cayó el acuerdo con el fondo porque está caído, porque no hemos cumplido las metas. Tenés un problema de distorsiones de precios, pero digo, de todos los precios regulados, que es una catástrofe. Tenés un desequilibrio monetario que es peor que el del Rodrigazo, entonces, y el problema que tenés adentro del Banco Central entre el ERIX y base monetaria. Bueno, la realidad es que, o sea, él debería tratar de explicar cómo va a ser para bajar la inflación y cómo va a ser para crecer. Porque vos fíjate que en un momento él dice, voy a crear 2 millones de puestos de trabajo. Y yo me le mato la risa, le digo, la verdad que vos me causás gracia, le digo. Si Argentina tiene la cantidad de empleo en el sector privado clavado en 6 millones desde el año 2011. La producción está estancada en el mismo nivel y el PBI per cápita 15% abajo. Es decir, verdaderamente es una cargada lo que él estaba planteando. Uh-huh. Y eso, Dios, o sea, eso yo se lo planteé, no es que no se lo planteé. Bueno, vos decís que él no pudo explicar cómo bajar la inflación. ¿Y vos sabés cómo bajar la inflación, Javier? Sí, y de qué manera hacerlo? Para que lo entienda, no sé, un sobrinito mío que tiene 12 o 13 años. ¿Cómo harías? A ver, la inflación se genera por la emisión monetaria. Rompés la máquina de imprimir billetes, no tenés más inflación. Entonces, ahora, el problema, cuando vos tenés la inflación, entonces, el problema es que a vos te juegan 3 factores que tienen que ver con la emisión pasada, la presente y la futura. La emisión pasada es, como la política monetaria actúa con rezagos de 18 a 24 meses, ¿qué es lo que pasa? Por más que vos dejes de emitir hoy, todo lo que emitiste en los últimos años te va a estar pegando. Eso es por un lado. Perdón que te interrumpa. ¿Por eso vos decís que se va a volver a estabilizar la inflación o tener una baja sustancial que va a tardar entre 18 y 24 meses? Porque es el delay que tarda entre el dejar de emitir dinero y la estabilización de la inflación. Exactamente, perfecto. Esa es la interpretación. Perfecto, es eso. Justamente eso. Vos cortás de emitir hoy, pero vas a terminar que pagar todo lo que emitiste, digamos, en el último año y medio, 2 años. Te pasó con la convertibilidad, cortaste el exceso de oferta de dinero y básicamente tardaste 20 meses para que la inflación se vaya a los niveles más bajos del mundo. Ahora, después tenés otro problema, que es, fíjate que yo en un momento te digo, emitió 6 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal.
Eso, digamos, o sea, es la emisión monetaria presente, que también te genera presión en precios. Y después tenés el problema más grande de todos, ¿no? Que es la emisión monetaria futura, que son las LELIQs. Para tener un orden de magnitudes, si vos tuvieras una crisis de confianza severa, vos en el lapso de un mes podés cuadruplicar la cantidad de dinero. Es decir, lo que quiero señalar es que estamos al borde de una hiperinflación. Es que estamos al borde de una hiperinflación. Ok, pero vos decís que vas a poder bajar la inflación cortando el tema de la maquinita. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cómo vas a hacer para que hoy un salario de, 200.000 pesos o 300.000 pesos, el poder adquisitivo de ese salario, una vez que baje la inflación, valga más? Que yo con el mismo salario o con el mismo salario nominal pueda comprar, no sé, varias milanesas más. ¿Ese sería tu planteo? Bueno, cuando vos realizás un programa de estabilización exitoso, llámese la convertibilidad, una de las cosas que te sucede es que no solo que bajás la inflación, sino que se expande la actividad, se expande el empleo y el salario real crece mucho. Es decir, el salario le gana por varios cuerpos a la inflación. Sí, técnicamente se llama efecto Hume-Cantillon. Lo voy a explicar cómo funciona para que veamos... Lo que pasó con el principio de la convertibilidad de Cavallo. Exacto, es eso. Es exacto, porque cuando vos, ¿qué pasa? Yo lo voy a hacer con un ejemplo para que lo veamos. Suponete que se te cae la demanda de dinero, o sea, vos te va del dinero, bueno, una de las cosas que puedes hacer es comprar dólares. Primero te sube el precio del dólar, después te sube el precio de los transables, después te suben los precios mayoristas, después te suben los precios minoristas y por último te suben los salarios. Es decir, que cuando vos vas en el camino de ida, los salarios pierden por goleada contra los precios, pierden en dólares, pierden contra todos los precios y por lo tanto, digamos, te aumenta la pobreza y la indigencia. Cuando vos estabilizás, ¿qué es lo que sucede? Te quedó fijo el dólar, te sube, los transables te quedan fijos, te sube un poco los mayoristas, un poquito más los minoristas, y lo que te sube un montonazo es el salario. Fíjate esto, durante la hiperinflación de Alfonsín, los salarios del sector privado promedio estaban en $180. Y vos, después de que estabilizaste la convertibilidad, se fueron a $1.800, se multiplicaron por 10. Déjame que le diga a nuestra audiencia, que está preguntando por qué no nos pueden ver en YouTube, que ayer YouTube cortó la transmisión o el acceso a YouTube, ni bien empezó el debate, y estamos tratando de ver por qué razón. Así que por favor que lo escuchen por la frecuencia 107.9 o por Twitch, que están llegando minuto a minuto miles de oyentes para escuchar esta entrevista. Luis, sí. Si me dejas acotar algo sobre esto, por favor. Te cuento algo. Días previos al debate dieron de baja un montón de cuentas de YouTube y de streaming de seguidores nuestros conocidos. ¿Y por qué Esto crees? Es grave. Es grave. Te contaron. Y mientras tanto, en el debate, el señor Massa mandaba a buscar la página que le armaron los brasileros con todos los videos editados para difamarme. Sí, eso lo mostramos. Cuando vos pones en Google, de nuevo le mostramos a nuestra audiencia, cuando vos pones en Google lo que dice Milei, aparece, lo que primero aparece es 21 millones de resultados, patrocinado, pagado por Unión por la Patria, Y cuando uno ingresa a esa página, Javier Milei la debe haber visto, pero lo cuento de nuevo, ingresa a una página con un nivel de edición, trabajo para la maldad, ¿no? Ahí la estamos mostrando, dice, lo que dice Milei, todo con mayúscula, apareces vos, Javier, con una cara de persona... En mis peores fotos. En tus peores fotos, con un martillo en la mano, y aparecen justicia, por libre portación de armas, dolarización, salud, a ver, bájame la página para que veamos lo que dicen salud, venta de órganos, educación, vouchers, y de nuevo dice, el próximo 19 de noviembre la Argentina elige presidente. Pero ¿conocemos bien quiénes son los candidatos que participan del balotaje y cuáles son sus propuestas? Bueno, Javier, acá yo tengo una pregunta para hacer. ¿No crees que esta campaña del miedo finalmente haya penetrado fuertemente
y que lo haga al final del día ganar a Massa por un poco, más allá de que el hartazgo hoy o hasta la semana pasada parecía ganarle al miedo? Mirá, yo lo que creo es que la campaña le resultó muy exitosa, pero también es cierto, suponete, cuando vos eras chico, cuando fuiste a ver la primera película de terror, ¿qué te pasó? ¿Te asustaste? Sí. La segunda, menos. Sí. La tercera ya te mataba de la risa, hasta te causa gracia los trucos. Sí. Depende, porque hay películas nuevas que si están muy bien hechas todavía nos puede causar terror a los que ya vimos mucha película de terror. Bueno, eso puede ser cierto, pero también es cierto que hay un efecto saturación y también hay una de las cosas, por ejemplo, Massa en un momento, después del debate, levantó un video diciendo, no sé, como que yo le había mentido en el debate, y pone un video de 6 segundos, ¿no? De una nota que estoy haciendo con Eduardo Feynman. Y esto es lo maravilloso, digo, de lo que tiene las redes sociales. Aparece un seguidor, digo, que vaya a saber uno de dónde salió, ¿me comprendés? Y agarra y le dice, che, Massa, ¿por qué en lugar de poner 6 segundos no pones el minuto y medio que está involucrado en esta declaración? Y el resultado, lo que termino diciendo, es totalmente distinto de lo que dijo Massa. Entonces, yo creo que, a ver, me parece que se la podemos ganar. O sea, creo que hay chances de ganársela. Es decir, yo creo que la esperanza le puede ganar al miedo. Porque, ¿sabes qué? En el fondo, en el debate terminó mostrando su lado más monstruoso. Él mostró que es el rey de la casta. O sea, mostró que es lo peor de la política. Fue, digamos, o sea, dejó algunas marcas. El hecho de tirar carpetazos utilizando a la AFI, ¿me comprendés? Ciertos comportamientos que mostró a lo largo del debate, yo creo que la gente lo internalizó como un ser humano despreciable. ¿Despreciable? Y hizo cosas que me parece que se le fue la mano. Y muchas cosas. Y después, yo te digo, a mí igual me sorprendió. Tengo que decir que me sorprendió. ¿Por qué? Yo me hacía la idea de que mintiera, ¿sí? Pero no tanto. O sea, es como que estás discutiendo con un psicópata. El tipo niega la realidad, dice cualquier cosa. Es como que es muy... O sea, hay que... No sé, hay que tener una templanza muy fuerte para bancarse un tipo que te dice cualquier cosa. Bueno, y ahora pongámonos en el ánimo del votante. El votante después del debate de ayer puede decir varias cosas. Una, alguna de las cosas que decís vos. Y otra es, pero Milei podrá solo, o no sé, con un equipo, hay que ver cuál es su equipo, con algunos dirigentes de PRO o de Juntos por el Cambio y con otros no, ¿podrá gobernar un país con este nivel que tiene, a favor de tu razonamiento, con este nivel que tiene Unión por la Patria en ser exitoso y muy profesional para la maldad? ¿Lo podrá hacer? Sí, nosotros creemos que lo podemos hacer. Mira, Luis, ¿sabes qué? Los que queremos un cambio hacia la ciudad de la libertad, en la última elección sumamos 54%. Y si tomas con una posición un poquito más conservadora, 60% de los votos quiere un cambio hacia la ciudad de la libertad. Sí que lo podemos hacer, porque tenemos el apoyo de la gente. Es decir, el político puede hacer cualquier cosa, pero no puede vivir de espalda permanentemente de la gente. Ese es un elemento fundamental que uno lo tiene que tener presente, y nosotros creemos que lo podemos hacer. Y nosotros, digamos, en eso estamos muy confiados. Vos fíjate cómo después del 22 de octubre todas las fichas se comenzaron a reordenar en el tablero político. Sí, pero si además de la campaña del miedo tenés una fiscalización no muy profesional, ¿no corres el riesgo de perder? Eso es cierto lo que vos decís, pero ahí la verdad que la ayuda que nos está dando la gente de Juntos por el Cambio es fabuloso. Vamos a poder meter 2 fiscales por mesa. Estamos teniendo un nivel de trabajo y un nivel de coordinación que verdaderamente a mí me pone muy feliz. Es decir, la verdad que la generosidad del presidente Macri y la señora Bullrich para con nosotros es verdaderamente admirable. Es un gesto patriótico directamente.
Es decir, verdaderamente ellos están comprometidos con dar la pelea por la República, porque en el fondo ellos podrían decir, bueno, por culpa tuya nosotros quedamos terceros, arreglate solo, ¿no? Ujú. Y sin embargo, digamos, dijeron, bueno, la sociedad tuvo que optar entre dos opciones de cambio, eligieron a la de Javier, bueno, sigamos la de Javier. O sea, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Si me hubiera tocado estar en el mismo lugar Ay, que la señora Bullrich. Pero a lo que voy, es un gesto enorme. Entonces, ¿cómo? Digamos, la verdad que, te digo, yo estoy sorprendido. Te imaginas que yo no estoy en el detalle de eso, ujú, pero ujú. sí, digamos, o sea, te imaginas que ayer, después de que festejamos por el debate, después me quedé laburando hasta las 3:30 de la mañana con Ujú, Pose, o sea, con el jefe de gabinete, o sea, ujú. y estuvimos cocinando Y, cosas lindas, por decirlo y, de alguna manera. y es cierto que no distribuyeron la cantidad de boletas totales que debían distribuir. Algunos dicen que porque no lo quieren hacer ahora, porque se las robaban o porque tienen un problema con la logística. ¿Me podés aclarar un poco de eso, Javier? Sí, claro, cómo no. A vos cuando mandás las boletas, vos tenés un rango de boletas, de cantidad de boletas. Tenés un mínimo y tenés un máximo. El máximo es 350. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la otra elección mandamos todo un padrón adentro de digamos, para cada mesa, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que pasó? Hemos detectado que la mayor cantidad de robos de boletas los tuvimos en el rango horario de las 8 a las 9:30 de la mañana. Mm. Es decir, te llega la urna completa con las boletas, ¿sí? ¿Y qué hacen? Agarran, las sacan y las tiran. ¿Y ¿Me cómo? comprendés? Sí, ¿y entonces cómo van a hacer? Porque si lo están haciendo eso ahora, imagínate lo que va a hacer fiscalizar. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es que mandamos menos boletas en ese envío y se las damos a los fiscales para que vayan reponiendo. Entonces, cuando se produce el mayor robo de boletas, hay menos boletas y los fiscales tienen más boletas ellos para reponer. Mm. Javier, me dicen que... Ahora vos te das sí. cuenta de la locura que estamos No, discutiendo, no, ¿no? bueno, por eso, Javier, acá hay una doble trampa, ¿no? Una es, che, están preparados para el mal, hacen todo bien para ganar una elección, son casi perfectos para ganar una elección. O para eso la maquinaria le funciona perfecta. Bueno, ahora, funciona tan bien que probablemente Massa gane y muchos pueden llegar a pensar que empiece una dinastía neo-kirchnerista, ¿no? Y esa sería la gran preocupación. Y la otra cosa es, che, Comparto contigo. bueno, pero la otra cosa es, sí, pero a estos tipos hay que enfrentarlos con mucha decisión y con mucha viveza, porque no te dejan respirar. Por eso la pregunta era si tenés con qué, si tenés equipo, y en ese contexto te quería preguntar, sé que hablaste con Macri, o por lo menos los medios dicen que hablaste con Macri después del debate 2 o 3 veces, si me podías contar un poco lo que hablaste, lo que no sea privado, ¿no? O una cuestión de estrategia política que no se puede revelar. No hemos hablado después del debate con el presidente Macri. Estuvimos hablando en los días previos y no hemos hablado estrictamente de cosas de esas características. Okay. O sea, la preocupación central está centrada en términos de la fiscalización. Ahora, la realidad es que, vamos a ser sinceros, o sea, yo te hago una pregunta, si yo convocara, ponele, a economistas de Juntos por el Cambio, ¿a vos te sorprendería eso? No. Y vos sabés que muchos de ellos No. son amigos, digo, no son lo que son, No. muchos de ellos son amigos míos. Algunos sí, otros no, me sorprendería, qué sé yo. Si convocaras a Melconian me sorprendería, pero es una cuestión mía, ¿eh? No sé si convocaras a Sturzenegger, no. Si convocaras Y qué bien que vas, a Luis Caputo, si convocaras a Luis Caputo, creo que es Luis Caputo, no, tampoco me sorprendería. Si convocaras a Luciano Laspina, tampoco me sorprendería, aunque tuviesen diferencias, porque sé que son personas que se podrían sentar a charlar y que son buenos técnicos. En todo caso, discutirían sobre la instrumentación. No sé, no me sorprendería que de alguna manera hablasen con Guillermo Dietrich para el tema transporte, pero tampoco sé
No sé si ya esos casilleros están ocupados, o sea que sería un gobierno donde sería, no de una coalición, pero sí con equipos multifuerzas políticas. Exactamente. Pero de vuelta, digo, porque la pregunta es, lo vamos a poner así, si yo he considerado recurrentemente que el Banco Central de Sturzenegger fue el mejor banco central de la República Argentina de la historia, y muchos de ellos son amigos míos, la pregunta es, ¿por qué no puedo convocarlos? Sí. Ahora, otra de las cosas que te dijo Massa es, Javier Milei, estamos vos y yo, somos vos y yo solos. Olvídate de Macri y olvídate de Cristina. ¿Vos crees que Massa va solo a esta aventura de la presidencia? ¿O que atrás tiene...? A ver. No va solo. O sea, lo que pasa es que él necesita ocultar a los kirchneristas. A ver, esta es una trampa que hace el kirchnerismo. A ver, en el 2011 Cristina te vendió la versión moderada. Y la gente cayó en la trampa. Después vino la versión moderada 2.0, que fue Alberto. Y ahora viene la versión Massa. Dale, digo, si nos vuelven a engañar, somos nosotros ya directamente que nos queremos dejar engañar. Síndrome de Estocolmo. Javier, además de todo lo que vos pensaste, ¿hiciste una autocrítica sobre el debate? Sí, digamos, hay una parte que en el primer bloque yo no manejé bien los tiempos, cosa que sí corregí ya en el segundo bloque, y ya para el sexto bloque, la última parte del debate, o sea, si lo mirás bien fue un paseo. Y luego, ¿cómo dan tus encuestas? ¿Qué está pasando con la gente en este momento? Primero te voy a preguntar si crees que el debate va a influir en las encuestas y en la intención de voto, y después, ¿qué encuestas estás recibiendo vos? Porque, a ver, yo supongo que todos recibimos las mismas encuestas, ustedes deben tener algunas más finas todavía, pero muchas de las encuestas te dan ganando a vos por muy poquitito, lo que hace preocupar a tu gente por la fiscalización. Pero a partir del debate, por el clima que hay, es muy probable que algunas encuestas pagas aparezcan muy por encima tuyo entre las próximas 24 y 48 horas. ¿Vos esperás eso? Bueno, digamos, o sea, estas cosas no cambian tanto. Mirá, en general los debates no suelen cambiar estas cosas porque hay lo que se llama sesgo de confirmación. Entonces, si vos le preguntás a mis seguidores, o sea, creen que ganamos por escándalo, si le preguntás a los seguidores de Massa, creen que ganó por escándalo. O sea, eso, digo, como marco general. La verdad que si yo miro los resultados de las votaciones en Internet, digamos, con 500.000, con 600.000 casos, la verdad que lo aplasté en el debate, porque son algo así como 85-15, una cosa así. Si fuera por eso, o sea, yo lo que creo es que el debate, lo que hay que ver es quién, digamos, o sea, cometió errores que le resten. Y acá el que cometió errores que le resten fue Massa, porque se mostró como un monstruo. Es decir, o sea, la gente está cansada del político casta, y él lo que demostró es la máxima expresión del político casta. O sea, nosotros en este momento estamos traqueando, digamos, las reacciones de la gente, y lo ven literalmente como un monstruo. Es decir, ayer él es el que terminó generando terror. O sea, se cayeron todas sus mentiras. O sea, quedó como un psicópata, quedó como un tipo que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar, quedó como un mentiroso serial. Fue una cosa bastante, digamos, nosotros que estamos traqueando eso, verdaderamente lo que estamos viendo es que él mostró una imagen que, digamos, ya la gente tiene, digamos, rechazo por el político tradicional, y él mostró ser de lo peor. Y además no hizo ninguna propuesta, Luis, en ningún momento. Y eso yo se lo dije, ¿cuál es tu propuesta? Y no contestó nada. Todo lo que contestó era zaraza. Ahora, ahora te lo pregunto al revés, porque ambos tenían que convencer a los que todavía dudan, aunque sean poco, a los indecisos,
a los que van a votar en blanco, a los que quieren impugnar el voto. ¿Qué le dirías a esos que están dudando entre votar por Massa, por vos, impugnar el voto o votar en blanco? Bueno, si quiere votar en blanco o vota por Massa, que es lo mismo, es decir, es este modelo reloaded, o sea, es el camino seguro a Venezuela porque le va a estallar la hiper, y esta gente en esos contextos abusa de los más vulnerables y en una situación de precariedad de esas características los lleva a generar posiciones para eternizarse en el poder. Ya vimos lo que pasó en Venezuela, o sea, Venezuela es un buen espejo de esa situación. Ahora, lo que proponemos es el modelo de la libertad. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, los más pobres están 11 veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90% de la población del país reprimido, hay 25 veces menos de pobres, 50 veces menos en el formato extremo, o sea, la gente vive un 20% más. Entonces, lo que hay que explicarle a la gente que no tiene que tener miedo, porque es un paso superador, es para estar mejor, porque ¿por qué ellos trabajan sobre el miedo? Porque cuando vos tenés miedo, lo que te genera es la parálisis. Y cuando vos no te movés y te quedás así en esa situación de parálisis, los que ganan es el statu quo. Fíjate que él cuando habla del gobierno de unidad nacional, fíjate la aberración que dice, eso yo se lo dije en el debate. Dije, o sea, vos lo que estás hablando es el gobierno de la casta, porque ¿qué es la unidad nacional para él? Bueno, a ver, los políticos de la casta, los políticos de la casta, digo, o sea, los políticos chorros, ¿quiénes son los chorros por antonomasia? Los quiseristas, los tiene él adentro, ¿sí? Ese es el primer punto. Después, los empresarios prebendarios, digamos, él es socio o amigo de esos empresarios, con lo cual, digamos, los tenés ahí. Después tenés a los sindicalistas tranza, ¿sí? Digamos, que también están con él, que son los mismos que le hicieron 14 paros generales a Alfonsín. Después tenés, digamos, la parte de los medios que él maneja, con lo cual, digamos, también eso es parte de la runfla, ¿sí? Y los profesionales funcionales a eso. Entonces, digo, él es el rey de la casta. Y lo que está diciendo es, nos vamos a sentar a repartir la torta, ¿entendés? Y le vamos a dar la migaja a la gente para que no patalee, y le damos algunas migajas extra cuando vienen las elecciones para que no voten. Entonces, digo, la clave está en eso, digamos, o sea, la violencia con que se manejan estos tipos, digamos, y hambrean a la gente y la someten a esa miseria. Hablar de la pobreza y el hambre es otra cosa que a mi entender faltó en el debate, ¿eh? Y que vos tenías autoridad para plantearla, ¿no? Yo mencioné la pobreza y la indigencia. Es decir, y lo mencioné, digamos, en mi intro, y lo mencioné en producción y empleo. O sea, digo, yo lo mencioné, claro. Y cómo destrozó, digamos, los salarios Massa y cómo estamos reventados contra la convertibilidad. Pero de vuelta, o sea, los datos aparecen. Digo, esto es así, Luis. Vos vas a jugar un partido de ajedrez, por más que te toquen las blancas y vos tenés la apertura, las negras también juegan. Es cierto. Bueno, y hablando de mensajes de esperanza, vos dijiste que venís a dar un mensaje de esperanza. ¿Viste que los argentinos, además de darle un mensaje de esperanza, le tenés que decir, bueno, yo gano, yo no gano, o yo gané? ¿Te acordás que vos en la primera vuelta nos decías que estaba cerca, antes de la primera vuelta nos decía que estaba cerca de ganar en primera vuelta, y bueno, y Massa salió primero? Entonces muchos pueden decir, che, Javier no la saltó, probablemente porque las negras también juegan, ¿eh? ¿Por qué van a creer ahora que vos podés ganar? O sea, los que, viste que hay millones de argentinos que juegan al caballo ganador. ¿Por qué vos serías el caballo ganador, entre comillas? Bueno, yo creo que hubo un movimiento fundamental, bueno, que de hecho el propio Massa lo sacó de eje y lo tuvo una semana grogui, ¿no? Que fue la reunión de Acasuso, ¿no? Ahí hay una respuesta. Vos decís que la decisión de Patricia Bullrich y Macri de sumarse y de apoyar a tu candidatura puede llegar a ser definitiva y dar vuelta a todo, más allá de los votos que vos ya tenés y conseguiste. Exactamente, digamos, porque están muy fidelizados mis votos y hay una parte muy importante de esos votos que ya tienen, digo, ya miraban con simpatía a La Libertad Avanza, digo, con lo cual esto viene a confirmar. Entonces,
y algunos que están dispersos todavía, y lo que pueda pasar con los votos de Schiaretti, nosotros te diría que estamos en condiciones de tener los votos para ganar, pero por eso, digamos, o sea, es tan importante fiscalizar. Okay. Es fundamental, porque Okay. si no... Te voy a preguntar cortito y al pie. Yo sé que ya me estás dedicando demasiado tiempo para el poco que tenés, así que no quiero aprovecharme. Pero va de nuevo por si alguien está distraído. ¿Vouchers para la educación? No. No, es la reforma de tercera generación. Nosotros hicimos un plan que oscila entre 35 y 45 años, ponerle 40 años en promedio. O sea, aparte la educación es pública en Argentina y es decisión de las provincias, por lo tanto, o sea, no es algo que simplemente... Primero tenés que mejorar todo un montón de cuestiones. Es más, para mejorar la cuestión de la educación, lo primero que hay que mejorar es la cuestión de la niñez y familia. Hay que mejorar, digamos, todo lo que tiene que ver con la salud, para que los chicos puedan llegar al colegio sano y puedan ir a estudiar, y que el colegio sea un lugar para formarse, y no un comedero. Tenés que hacer un montón de reformas para traquear resultados, para que puedan tener más flexibilidad en los contenidos, para que las familias puedan influenciar también en el formato de esos contenidos con los cuales se estudia el hijo. Es decir, hay que someterlo a evaluación para que se genere competencia. O sea, tenés un montón de cuestiones antes de poder avanzar hacia unas reformas más pro mercado. Es decir, y lo otro que hay que tener en cuenta, que si quieren discutir esa cuestión en una sociedad de largo plazo, todo aquel que necesite, digamos, contar con esa educación la va a tener. El tema es que en lugar de estar financiando a la oferta, y que genera todos los curros de la política que genera, en realidad vas a estar financiando la demanda y eso va a generar todavía muchísima más competencia. Pero, digamos, hay reformas que demandan tiempo porque la sociedad no está de repente madura como para recibir... Igual que la baja de subsidios, ¿no? Yo supongo que va a ser paulatina. Bueno, de hecho la Corte no te lo permitiría pasar si no fuera de esa manera. Eso yo se lo expliqué a Massa. Ahora vos fíjate cómo le desenmascaré esta mentira. Yo entiendo que perdí más tiempo y se me fue tiempo en explicando esto, pero para mí era súper valioso. Él dice que el boleto de colectivo va a pasar de 56 a 1100. Es decir, casi que el BND se multiplicaba por 20 veces, o sea, un incremento del 1900%. Ahora, es interesante esto, porque cuando vos mirás cuánto cubre de la tarifa el boleto, cubre el 17%. Quiere decir que cubre un sexto. Quiere decir que vos multiplicando por 6 el boleto, o sea, estaríamos en 340 pesos, ponele, vos estarías cubriendo el costo. Es decir, con lo cual lo primero que ya tenemos es que mintió con los 1100, digo, con 340 estamos. Ahora, la realidad es que la mitad de de eso es impuesto, por lo tanto podrías ir a 170. Y que el costo recaiga sobre el Estado y que ajuste por otra partida. Y además, si vos haces lo que yo propongo, ¿no? La eliminación de los impuestos a las ganancias reinvertidas, que hace que tu flujo de fondos suba un 50%. Entonces bajaría la tarifa. Eso de 170 cae a 85. Y el resto que te falta subir, lo subís cuando se recupera el salario. Es decir, nunca le afectaste el bolsillo a la gente. Entonces toda la mentira de Massa se cayó en 2 minutos. Libre portación de armas. ¿Existe? No, nosotros lo único que pedimos es que se aplique la ley que existe. El problema es que hoy el manejo de las armas y a quién le da las armas lo determina la Cámpora. Y se lo da, ¿a quién? A los delincuentes. Ok. El tema de la discusión por la supuesta compra y venta de órganos. No, tampoco. Eso fue extrapolado de un debate filosófico que no tiene nada que ver con la discusión política argentina. Ok. Y las últimas, perdón, porque es interesante la conversación, Javier, si no, no te... No, por favor, o sea, vos me conocés, si estuviera fastidioso se notaría. Está bien, pero en el caso de no poder aplicar la dolarización de inmediato, porque a mí particularmente me parece difícil, por varias razones que no tenemos el tiempo de discutir acá. Vos podés ir a un esquema donde puedas bajar la inflación aún sin dolarización o no, o nos encerrás en esa dolarización o hiper. No, lo podés hacer, pero tenés que aplicar el torniquete monetario, pero no es solamente
poner en caja la cuestión fiscal, no te alcanza con la cuestión fiscal, porque la cuestión fiscal es 1/3 del déficit fiscal. 2/3 lo generás en el balance del Banco Central con las LELIQs. Entonces, la solución requiere arreglar el problema de las LELIQs. Nosotros estamos trabajando activamente en resolver el problema de las LELIQs, porque de esa manera termina este problema de lo que se llama la emisión monetaria futura. Por lo tanto, las expectativas de inflación se derrumban. Y si vos... Perdón, estabas terminando la respuesta, Javier, y se cortó. Digamos, lo que tiene que ver es con el tema de terminar con el problema de las LELIQs. Hay que limpiar el balance del Banco Central de las LELIQs. ¿Por qué? Porque esa es la emisión monetaria futura. Entonces, si vos arreglás el problema de las LELIQs, las expectativas de inflación se derrumban. Si eso además lo haces con un programa de ajuste fiscal, automáticamente, vos dejás equilibrada la cuestión monetaria y después de 18 o 24 meses se termina con la inflación. Ok. Massa prometió sacar los ñoquis de la cámpora y no pudo. Vos, si asumís como presidente, ¿lo vas a hacer y de qué manera lo vas a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es una revisión de toda la planta del Estado en función de la reforma del Estado que estamos proponiendo. Entonces, aquellos puestos que son claramente de índole política y que no aporta nada a la productividad en las funciones que se le está encargando al Estado, van a tener que ser desplazados, obviamente. Ok. ¿Cómo termina tu campaña electoral, Javier? Mañana voy a estar en Rosario, el miércoles doy una charla en el ICICIP y después voy a Ezeiza, y el jueves cierro la campaña en Córdoba. Bueno, eventualmente, y si puede ser, te vamos a volver a molestar, porque en las últimas, si podés atender, ¿no? Porque en las últimas 48 horas, 72 horas, va a pasar de todo en la República Argentina. No tengas dudas. Muchísimas gracias por atendernos. Creo que hoy vas a estar con, no sé si se puede revelar, pero vas a estar en La Nación Más, entiendo. Sí, voy a estar con Johnny Viale. Con Johnny Viale, muy bien. Y un poco más tarde con nuestro compañero acá en con el queridísimo Esteban Trebuch. Bueno. Gracias, Javier. Nos estamos encontrando en cualquier otro momento y gracias por dedicarnos tanto tiempo. No, por favor, es un placer enorme, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Javier Milei a horas del debate. Parece que durmió solamente 3 horas. Y me imagino. Natural, sí. ¿No? Bueno, yo supongo que todo el mundo habrá visto el debate.